incluido el profesor Camilo. Eh, Nuevamente, pues damos la bienvenida, ¿no?, a este programa o a esta sesión que hemos montado acá en el semillero de modelación numérica que se llama Proyectos, que son estas charlas que estamos haciendo para ver y enterarnos del proceso y todos los adelantos que se han estado dando en cada uno de los proyectos. Por ahora tenemos pocos proyectos, hemos hecho solamente charlas de 2 proyectos. La primera fue sobre el proyecto de una base de datos que se está haciendo para, pues digamos que temas de geotecnia, todo tipo de datos, digamos, asociados a información geotécnica. Y este es el otro proyecto que hemos estado comenzando, sobre todo en cabeza de Oscar, que es el que nos va a presentar aquí los adelantos y lo que hemos ido pues encontrando poco a poco. Entonces, pues bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, profe Camilo, por acompañarnos. Y le dejamos acá el micrófono a Oscar. Yo voy a apagar cámara y todo para no molestar, ¿sí? Y adelante, Oscar, por favor. Vale, profe, gracias. Em, bueno, así como ya dejó el profe Martín, pues la idea es presentar un poco de qué va el proyecto, qué vamos buscando, un poco como en qué dirección queremos ir y pues en lo que hemos ido trabajando, lo que vamos avanzando. Entonces, bueno, pues comencemos. Pero quería comenzar con un extracto de un discurso de un arquitecto hace tiempo, en 1888, bueno, que refleja quizá una realidad que se vivía en ese momento, que quizá ahora no es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, voy a leerla. Dice, bueno, es catalán, entonces por eso es español. ¿Sabéis qué dirían las construcciones inarmónicas si pudieran hablar? Pues algunas de ellas armarían una gritería espantosa, darían chillidos estupendos lanzados por los materiales que trabajarían con exceso. Mientras tanto, y otras que dormirían a pierna suelta porque no ejercen esfuerzo alguno, porque nada hacen. En cambio, cuando en un edificio estuvieran trabajando por igual todos sus elementos constructivos, el canto, si por canto pudiéramos llamar a sus vibraciones mecánicas, sería tan armónico que no dudo en compararlo a una sinfonía rossiniana. Bueno, simplemente sí, algo, bueno, como que puede generar pues la motivación, ¿no? Pues ahí como que resalta eso, que en las edificaciones, en las estructuras, pues muchas veces los, pues no es como el diseño óptimo, sino es un diseño que simplemente funciona y no estamos muy seguros si podría haber un diseño que sea más económico y que pues igual de la funcionalidad que se necesita. Bueno, eso como para comenzar. Luego, bueno, un poco más cerca de motivación, bueno, lo tomé de un libro que dice, bueno, cuáles son las características que debe tener una buena estructura, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos diseñar en ingeniería estructural? Una buena estructura. Entonces da 5 características: que sea estable, resistente, segura, durable y económica, ¿no? Son como las 5 características a las que se le apunta a la hora de estar diseñando pues una estructura como ingenieros estructurales. Pues bueno, que justo eso es a lo que se le apunta, ¿no? Que tenga esas 5 características y pues todo eso engloba que sea óptima, que sea como la mejor solución a la que podemos llegar, o sea, la más económica, sin comprometer nada de durabilidad, seguridad, resistencia, estabilidad. Luego, un poco más de motivación, pues esta gráfica bueno, que no puede faltar en ninguna presentación de BIM, pues que bueno, muestra la baja productividad que tiene nuestro sector, que podríamos ponerlo pues eso como construcción. Eh, eso, los demás sectores, ¿no? En general, la industria manufacturera pues tiene un crecimiento pues bastante alto y pues se lleva a la construcción, que se ha como mantenido, incluso bajado un poco. Una de las razones por la que esto ocurre pues es porque eso, todos los demás sectores de la industria se han ido pues transformando digitalmente. Como este fenómeno de la transformación digital en que se va moviendo hacia las aplicaciones, hacia el uso de eso, tecnología, la información que esté en digital, comunicación en tiempo real, utilización de pues, herramientas tecnológicas pues, que faciliten todo el trabajo, ¿no?
pues nosotros seguimos un poco pues, con métodos tradicionales y pues aquí es donde entra el BIM, ¿no? Como esa transformación digital para nuestro campo, ¿no? Ingeniería civil en general y pues en ingeniería estructural. Y luego otro punto dentro de la motivación, pues es que pues, en el diseño estructural hay muy poca iteración. Pues como decía al comienzo, ¿no? Se consigue un diseño de la estructura pues que funcione, no sabemos, no estamos seguros que es el más óptimo, em, y pero pues ya, eso ya funcionó, estamos dentro del presupuesto más o menos, entonces listo, pues quedó, ¿no? No hay con mucha iteración, pues porque requiere demasiado trabajo manual. Volver a cargar el modelo, pues el modelo analítico de la estructura en el programa que sea, pues es muy, eh, demanda mucho tiempo, ¿no? Trabajo manual pues, que cansa. Eh, y luego hacer un flujo de trabajo entre las demás disciplinas y la ingeniería estructural para que pues, fluya los modelos y si puedan hacer cambios rápidos, pues eso no, pues no hay, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entra ese papel que tiene pues el BIM para facilitar esos flujos de trabajo y hacer que esa comunicación sea pues más en tiempo real, más eficiente y pues se consigan diseños que sean óptimos y pues bueno, siguiendo esta transformación digital. Entonces, bueno, ¿cuál sería la solución utilizando BIM a este problema dentro de la ingeniería estructural? De lo que hemos ido pues, pensando dentro de este proyecto, pues es como aprovechar toda la información contenida en un modelo BIM. Ahorita, pues más adelante vamos a expandir un poquito más ese concepto de BIM, pues que eso, en el BIM está toda la información que podemos necesitar, ubicación, geometría, los materiales, proceso constructivo, entonces ahí podemos sacar los pesos para las cargas, tanto muertas, entonces si en el uso también pues las cargas vivas, luego con todo eso pues sacamos fuerzas sísmicas, y pues esto es lo que necesitamos para construir pues un buen modelo analítico de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Así, bueno, como más o menos es escrito y resumido, pues sería favorecer, facilitar el uso de la metodología BIM por ingenieros, demostrando el ahorro de trabajo. Más adelante también vamos a ver que eso, la metodología BIM, pues los ingenieros no la hemos adoptado pues mucho, sino sobre todo en la arquitectura sí se ha como apropiado más de la metodología, en cambio pues nosotros no tanto. Entonces, ¿por qué? Porque quizá implica más trabajo, ¿no? Si hay, aparte del programa que yo tengo para analizar y diseñar la estructura, pues tengo que aprender otro programa donde está el BIM para sacar bien información y para devolver mi información ahí, pues eso, pues es más complicado, pues para qué ponerse en eso, ¿no? Entonces, lo que sea más fácil ese flujo entre pues, la estructura y el modelo BIM general. Entonces, eso, bueno, lo dividimos como en algunas secciones, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues una primera cosa es como que sea un cálculo, sí, una generación del modelo analítico entre guiado y automatizado, pues de manera que el modelo geométrico pues viene directamente del BIM, el ingeniero pues no tendría que hacer casi nada de trabajo manual allí, pues las cargas también, como decía, de toda la información que viene del BIM pues se calculan y se aplican al modelo. Eh, mm, Luego pues que se puede hacer análisis y diseño de toda la estructura, revisar pues, con los requisitos de la norma y pues que se logre esa iteración finalmente, que se pueda o sea, hacer cambios, volver, y pues así ir obteniendo pues mejores diseños que sigan cumpliendo todos los requisitos, pero pues que sean más óptimos, si se puede decir. Eh, Luego, bueno, como quizá en la misma línea, eliminar el trabajo pues manual que tiene que hacer el ingeniero, eso como tanto pues modelar elemento por elemento, cargar elemento por elemento. Si hay un cambio significativo, pues volver otra vez a cambiar todas las cargas y todo. De que eso puede ser mucho, mucho trabajo manual, ¿no? Que quizá, pero pues justo para eso no fue lo que estudiamos, para estar haciendo un montón de trabajo manual ahí cargando modelos, sino pues eso tiene que ser más automatizado, ¿no? En toda esta transformación digital. Entonces, solo que ese trabajo se elimine, se reduzca pues como al mínimo que sea pues muy, muy amigable cualquier cambio que se tenga que hacer en la estructura y pues así se puede iterar mucho. Otra cosa que también puede ir, bueno, estos podrían ser como objetivos del proyecto. Eh, es como generar memorias de cálculo. Quizá también eso es algo pues tedioso, no se tiene todos los cálculos, análisis, todo el diseño hecho
y luego pues a generar las memorias, pues es también mucho trabajo manual, pues que o sea, ya está hecho el cálculo, pues que sea mucho más sencillo generar ese soporte de todo el cálculo que se hizo. Y pues por último, pues también muy relacionado con lo que ya se ha dicho, pues que sea una relación pues bidireccional, ¿no? Un flujo de trabajo muy rápido, muy eficiente entre el modelo central BIM, digamos, de la edificación completa y el modelo analítico del ingeniero. O sea que hubo cambio allí, el arquitecto hizo un cambio en la distribución arquitectónica de la edificación. Entonces yo me traigo ese cambio automáticamente a mi parte analítica y pues eso, acomodo todo lo que haga falta y luego pues devuelvo mi información para hacer los cambios que hagan falta en el modelo central. Y pues todo esto, pues utilizando software libre, pues que sería como el, el objetivo, ¿no? Que sea pues usando pues, software libre de manera que no haya que depender de pues un montón de licencias que pues, se caducan. En cambio, con el software libre, pues hay una como comunidad que está respaldando todo el tiempo, dando soporte, em, actualizando, mejorando y sin depender pues de un montón de licencias. Entonces, bueno, ya dejándonos un poco de así cosas, digamos, em, digamos, filosóficas del proyecto. Entonces, bueno, ¿qué hemos logrado? Es como un prototipo primero, pues que ya tenemos, pues partimos de un modelo BIM, pues muy sencillo, únicamente la estructura, pues este no tiene los pisos, las divisiones, no tiene nada, pues simplemente ese es un modelo como directamente estructural, con solo los elementos estructurales, columnas y vigas de concreto. Hay diferentes secciones, diferentes alturas de piso, diferentes luces. Entonces ese lo exportamos. Para esto sí pues usamos un software licenciado, Revit, bueno, pues, el que nos da la Universidad Nacional. Eh, este, este modelo BIM pues lo exportamos a ese estándar que se llama IFC. Un poco más adelante vamos a hablar un poco de ese estándar. Es un archivo pues, que puede ser leído, un archivo, eso es abierto, estándar, que convierte toda la información que tenemos en el modelo BIM pues, en un archivo estándar. Luego, pues, ¿qué hacemos? Como se veía en la portada de la charla, pues utilizando Python y una librería que se llama IFC OpenShell. Con ese, pues, lo que vamos a hacer es traernos para procesar todo ese IFC, entenderlo, sacar los elementos que son estructurales, por ahora solo vigas y columnas, y eso llevarlo pues, a un JSON, lo que puede ser leído por el programa FEM.js, y pues ya con ese JSON que fue procesado en Python y exportado, pues lo importamos en el programa mencionado, pues que nos da pues ese resultado, ¿no? Pues por ahora se puede ahí solamente visualizar la estructura, ahí se ven los soportes, todos los elementos, cómo están conectados, las etiquetas también, en otro pantallazo se ven las etiquetas, ya pues eso lo veremos. Entonces, bueno, poco qué soluciones a esto pues ya existen, ¿no? Que hay algo que ya exista que haga esto que nosotros queremos, pues bueno, sí. Así buscando un poco en internet, pues está esta solución que tiene Bentley, creo que se pronuncia. Eso se llama Strat Pro. Entonces, eso es lo que hace, es un software de análisis y diseño estructural, pues, que tiene servicios en la nube, servicios también para dispositivos móviles, interopera así pues con otros programas, con otros modelos, es capaz de idealizar estructuras pues que sean bien complejas y pues tiene normas internacionales pues precargadas. Ahí pues buscando está también pues la NSR10, pues, que no, es también lo que nosotros queremos, ¿no? Que eh, bueno, al menos en las materias de la universidad, pues cuando usamos SAP para modelar las estructuras, pues nos toca todos los requisitos a mano, las fuerzas calcularlas aparte y luego meterlas. Y bueno, entonces estos tienen como precargados muchos estándares internacionales pues, de muchos países. Pues, ¿cuál es el problema? Pues es la suscripción. Por 12 meses, como por una licencia para 2 personas, está entre 2.600 y $3.800, pues que es pues mucho dinero, ¿no? Que
quizá, bueno, en un contexto europeo, en un contexto norteamericano, pues, bueno, quizá eso no, pues no tiene problema, ¿no? Adquirir esas licencias y pues usarlas y con esto hacer la producción, pero pues en nuestro contexto pues es diferente, ¿no? Pues a eso le apuntamos, ¿no? A una herramienta de software libre que pues que tenga todas estas capacidades. Y bueno, como mencionaba anteriormente, pues qué es BIM, ¿no? ¿Cómo se define BIM? Y bueno, pues lo primero no es simplemente un modelo en 3D con un montón de información, sino es una metodología de trabajo colaborativa. Voy a leer, que es para la creación y gestión de un proyecto de construcción, centralizando toda la información del proyecto, pues, de todas las disciplinas, en un modelo de información digital, pues que es creado por todos sus agentes. Entonces, cada agente, cada actor del proyecto, pues va subiendo su información y se va enriqueciendo pues ese modelo. Y pues conceptualmente se han desarrollado como las dimensiones de BIM, pues que eso, BIM surge como una evolución de lo tradicional, pues de trabajo sobre un plano en 2D, pues que eso, principalmente pues un modelo en 3D que representa toda la geometría, pues un detalle muy bueno. Cuando se le añade pues tiempos, pues se denomina 4D con costos 5D. Si se usa también para evaluar impacto ambiental, 6D. Y para, pues como si se usa durante todo el ciclo de vida del proyecto para mantenimiento y todo, pues se denomina 7D. Como conceptos que también están cambiando constantemente y en desarrollo. Entonces, bueno, algo más también que ponía ahí la página Building Smart es que, bueno, que PIM pues, va más allá de las fases de diseño, no solamente antes de la construcción y durante la construcción, sino pues durante toda la, el ciclo de vida del proyecto. Es que así se permite una gestión muy buena y se reducen pues, pues costos después de todo. Eh, un poco más acerca de BIM, pues lo que el beneficio clave que tiene esta metodología, pues tiene esa representación métrica precisa. Está cada tubo, bueno, dependiendo del nivel de detalle al que se lleve el modelo, la metodología, pues, que tiene más precisión o menos, pero se puede llegar a tener cada tubo dibujado, bueno, pues que es como lo más pequeñito, ¿no? Y pues con eso se pueden hacer muchísimos análisis, sacar cantidades y, entonces, bueno, así se pueden llevar procesos más efectivos, mejores diseños, controlar pues todo el ciclo de vida de la edificación, entregar una mejor calidad y pues dar un mejor servicio al cliente. Según un paper, este que está citado ahí abajo, del 2011, en un estudio que hizo la Universidad de Stanford, pues citaba algunos beneficios de BIM, así pues que sacaban directamente con números, eso es que se elimina el 40% de los cambios para el presupuesto, que pues eso significa muchos ahorros. Eh, Estimar el costo, pues con una precisión muy similar a los métodos tradicionales, dentro del 3% de variación, según el paper. Un 80% de reducción de tiempo, estimando los costos de la edificación, pues porque es todo muy automatizado, todo muy conectado. Y ahorros del 10% de valor del contrato, pues que, como sabemos, pues vendría a ser pues mucho dinero que se puede ahorrar, ¿no? Que el proyecto pues cuesta menos, por lo tanto se podrán hacer más proyectos. Y en tiempo pues también se reportan ahorros de hasta el 7%. Esto para 2011, pues ya han pasado 9 años, pues ahí realmente se ha avanzado pues muchísimo, estos valores han de ser mucho más altos ahora, pero pues no encontré así un paper que lo documentara. Bueno, otra gráfica, pues que no falta en ninguna presentación de BIM, pues qué es lo que, qué es lo que se busca, ¿no? Entonces esta gráfica es tiempo contra el esfuerzo, normalmente mira el esfuerzo como en horas dedicadas, entonces eso pues normalmente es esta curva sombreada azul, pues que el mayor esfuerzo está como pues, documentando todo el diseño que se hizo y pues el comienzo de la construcción está como el mayor esfuerzo. Entonces busca que esa curva pues se desplace, ese pico se desplace a la fase de programación, diseño y desarrollo del proyecto, utilizando pues la metodología BIM. ¿Esto qué hace? Pues que al hacerlo en estas etapas tempranas, pues la capacidad que se tiene en la gestión del proyecto para controlar el costo de este proyecto pues es muy alta, ¿no? Pues cuanto más se avanza, pues ya se va gastando bastante, pues una buena parte del presupuesto
entonces no se puede controlar mucho ese costo. Pero aquí en etapas tempranas pues se puede revisar cosas que vayan saliendo mal para corregirlas, pues que ese esfuerzo se concentre en la fase inicial del proyecto. Y pues está esta otra curva, eh, que es como cuánto cuesta hacer un cambio. Entonces al comienzo pues simplemente todo está en modelos digitales, todo está en ideas, pues hacer un cambio pues no cuesta nada, ¿no? Aquí pues casi cero el esfuerzo. En cambio, ya cuando se está construyendo, si se quiere hacer un cambio, pues eso, pues el costo que tiene en cuanto a tiempo, en cuanto a impacto en el presupuesto, pues también es muy elevado, ya cuando se está bien avanzado el proyecto. Bueno, pues eso, bueno, que esa gráfica, ¿cuál es la ventaja de utilizar pues BIM, moviendo ese esfuerzo aquí al comienzo del ciclo de vida del proyecto? Y bueno, aquí es otro paper de 2014, donde, bueno, esta gráfica anterior es como teórica, así conceptual, cómo sería el concepto, y esto ya es como utilizando datos de la vida real, entonces pues se ve es lo mismo, ¿no? El, estos esfuerzos realizados en la etapa de diseño, pues que utilizando BIM el esfuerzo es pues más alto, pero también el tiempo ocupado haciendo ese diseño pues es más corto. En cambio, cuando no se usa BIM, que es la curva punteada en azul, pues el esfuerzo es más bajo en diseño y también se extiende más en tiempo y bueno, en costo pues sí es un poco pues, más elevado el BIM, pero como dice aquí esta cita de ese paper, pues esos esfuerzos, ese costo adicional de implementar la metodología, pues se ve muy bien recompensado en las siguientes etapas del proyecto. Eh, bueno, casi para acabar toda esta parte, digamos, introductoria conceptual, cómo se ha ido implantando BIM pues, en todo el mundo. Eh, Como lo máximo que se tiene es que sea uso obligatorio en proyectos públicos, pues ahí tenemos, bueno, al Reino Unido y a los países nórdicos, pues eso, pues liderando la implementación de BIM, pues que ahora es obligatorio en proyectos públicos. Bueno, así para resaltar, pues Estados Unidos y China, pues hacen un uso habitual de BIM. Aquí, bueno, parte de Europa, España, también por aquí Rusia, pues tiene previsto hacer obligatorios los proyectos públicos y pues Colombia, India, aquí parte de Sudamérica, México, pues un uso muy incipiente de BIM, ¿no? Pues esto, bueno, no es para, pues no tiene que ser para desanimar, sino para motivar mucho, ¿no? Pues hay mucho por hacer, mucho por implementar, mucho por mejorar. Eh, bueno, aquí lo que les comentaba antes, que el 43% de los arquitectos, esto es en Estados Unidos, en un estudio del 2010, pues utilizaban BIM en más del 60% de sus proyectos y los constructores, bueno, que en inglés se llama contractors, eh, 45% pues utilizaba BIM en menos del 15% de sus proyectos. Y pues de los ingenieros no hay datos, pues algunos están incluidos aquí dentro de los contractors. Pues es, bueno, muy poco, ¿no? Un uso muy incipiente, incluso en Estados Unidos para el 2010. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Que consigamos que los ingenieros comencemos a aprovechar todas las capacidades que tiene BIM para ofrecer, ¿no? Para automatizar flujos de trabajo, mejorarlos, optimizarlos, pues utilizar eso. Otro paper, pues, bueno, como que es un estudio de todas las capacidades que tiene, eh, capacidades o aplicaciones que tiene BIM. Eso va desde lo más bajo, que es visualización, el modelado de los sistemas para hacer el as-built, luego de que se construye, hasta el facility management, que es para controlar pues, todo el ciclo del proyecto, todo el mantenimiento que se le hace luego de que está entregado el proyecto, pues también se puede utilizar BIM. Pues aquí está el análisis estructural como una capacidad de BIM pues, identificada. Ya por último, como las tendencias de investigación de BIM, que este es otro paper que hace un análisis bibliométrico. Eso es ahí como por diferentes épocas hacia qué está enfocada la investigación del uso de BIM en ingeniería estructural. Y ahorita estaríamos como en esta etapa de la investigación y pues entraría nuestro proyecto en la parte de automatización, que los procesos pues cada vez sean más automáticos y más rápidos, muy de la mano con la eficiencia. Bueno, de la etapa anterior pues podemos tomar todo
lo relacionado con el IFC y pues software, porque lo que buscamos es pues, desarrollar. Entrando ya a ver el estándar IFC que decíamos, que es el que se usa para hacer esa comunicación entre el modelo BIM y un modelo, bueno, al final, interoperabilidad entre cualquier software. Este es como el estándar. Es un estándar abierto internacional que es una descripción digital del entorno construido, incluyendo pues un montón de cosas. Los nombres, los materiales, ubicación, las conexiones entre elementos, todos los objetos, desempeño, cosas, pues cuando se va más allá del 3D. em, Instalaciones y toda la información, pues digamos, sí que, pues no técnica del proyecto, como los dueños, diseñadores, contratistas, proveedores, pues todo eso también es información que va incluida dentro del modelo BIM y pues por lo tanto en el formato abierto internacional estándar, que es el IFC. Es que se busca que se tenga un intercambio de información en un formato único. Esto es como el estándar internacional que todo programa tiene que usar para hacer ese intercambio de información. Entonces, para leer, interpretar y entender este formato estándar, pues utilizamos Python, una librería IFC OpenShell, que es una librería de código abierto. Como una de sus limitaciones, pues está en constante desarrollo también. Y pues soporta únicamente el esquema Express. Eso IFC trabaja con otros esquemas como el XML, pero pues por ahora solo soporta el Express, que es básicamente, bueno, el que se ve aquí. Bueno, no, todavía no. Es el formato Express, que es suficiente, contiene toda la información y pues soporta la mayoría, la gran mayoría de los elementos que pueden estar en un IFC. Pero tiene diferentes herramientas para importar Autodesk, para Blender, para convertir a otros formatos utilizando en BIM Server y pues el que a nosotros nos interesa, el que usamos, que estamos usando, y pues es cómo se integra con Python esta librería. Entonces pues eso, es un módulo de Python que permite hacer la lectura y la abstracción de esos archivos. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un poco de demostración de cómo se usa esta librería. Entonces, bueno, pues partimos siempre del modelo en en un software de BIM, en este caso, pues Revit. Entonces, bueno, para el ejemplo usamos simplemente una pared que está, bueno, ahí de los ejes, mide 9 metros, estas algunas de sus propiedades, y simplemente una pared. Entonces, bueno, de Revit lo exportamos al IFC, que, bueno, es al final un archivo de, digamos, texto plano, pues eso, solamente texto donde está toda la información contenida. Entonces, al principio, pues está toda esa información, digamos, administrativa, quién lo creó, dónde estaba alojado, y pues la definición de absolutamente toda la información. Entonces, es un montón de líneas con un ID. Digamos, aquí la pared que creamos está en la 171 y pues ahí eso, se define la pared, se le da un ID único, el nombre, toda la información está contenida ahí. Y pues es otro, como que muchas cosas alrededor. Entonces ahí se ve, este era de 196 líneas y era simplemente una pared, porque hay mucha información, no solamente geometría, material, sino hay mucha información que está relacionada al modelo. Esto de la izquierda es un visor también que es open source. Ahí está abajo el link, que es con la misma librería. Ellos pues, ya implementaron un visor de BIM utilizando esa librería. Pero para instalar esta librería pues es muy sencillo. No está en pip todavía el paquete. Entonces se descarga desde la página de ellos y es simplemente colocarlo en el directorio donde están todos los paquetes de Python instalados. Bueno, para ahí lo dejo ahí como para el que quiera quizá luego instalarla, pues para ver dónde están instalados todos los paquetes, pues se corre esta línea de Python ahí en la consola, en la que sea, es Python y todo eso. Y ya nos entrega pues el path donde están todos los paquetes y de ahí solamente es copiar y pegar lo que se descarga de la página oficial. Entonces, bueno,
Ya bueno, pasemos a la parte demostrativa. Entonces, bueno, voy a abrir lo hice en un cuaderno, notebook de Jupyter. Y no sé si ya se ve, me confirma, por favor. Sí, sí se ve. Listo. Entonces, a ver, listos. Entonces, bueno, pues primero la librería, pues es lo que se importa, no siempre en cualquier script de Python, pues importa primero la librería. La IFC OpenShell, algunas cosas que te vamos a necesitar. La JSON, pues para poder exportar el archivo al final, y esta para pasar algunos números aleatorios ahorita a la hora de generar el JSON. Y bueno, esto es lo primero que corremos. Y ya se han importado librerías. Y para leer un archivo y guardarlo en una variable, pues es simplemente eso, la librería y correr el método open con el nombre del archivo. El archivo pues lo tengo en la misma carpeta, que es el que se veía en la presentación, en una pared simple. Bueno, ya lo vamos a leer y imprimir el esquema. Pues qué esquema está usando este archivo que exportamos desde Revit a IFC. Eh, Eso es como extraer simplemente información básica, información general del, del archivo. Para traer las líneas, pues eso, como me mostraba, el IFC es simplemente un montón de líneas que están numeradas. Podemos coger la 1, así todas. Entonces, digamos, nuestra pared está en una 171. Entonces, bueno, aquí la 1 habla de la organización, porque vino de Revit, el modelo. Y la 171, que es donde está la pared, pues la podemos traer así, con pues la variable donde está el archivo. Traemos por ID. 171, pues es nuestra pared. Pues ahí está toda la información. Entonces, bueno, aquí la pared ya sabemos que tiene este ID único. Este es el nombre de la pared. Em, Aquí está la etiqueta, pues que es la misma que se utiliza en Revit. Si uno en Revit va y pide el elemento que tiene ese ID, pues es justamente esa pared. Como que se mantiene la conexión entre el IFC y lo que estaba en Revit. Vamos a hacer lo mismo, vamos a traer esa pared y guardarla en un objeto utilizando el ID que pues sabemos que es ese. Y imprimimos, pues nos va a mostrar la misma línea, exactamente igual que la anterior, pues agarramos la pared pidiéndola por ID. Aquí, bueno, ya tenemos ese objeto, my wall. Entonces, vamos a ver qué información nos trae pues esa línea. Ahí ya pues con qué significa cada cosa. Entonces, con el ID, pues es el 171, que es la línea donde está en el IFC. El tipo, el global ID, la historia no, del dueño de ese elemento, el nombre, descripción, bueno, toda la información que podemos querer. Sí, y pues eso es un diccionario que podemos acceder a las llaves y a los valores, pues utilizando la llave. Entonces, pues, podemos coger el nombre, así. Otra manera, pues, de traer todos los elementos que sean del tipo pared, pues es así. Entonces, al objeto de archivo le pedimos que por tipo nos traiga todas las paredes, pues que nos imprima. En este caso solo tenemos una pared, entonces ya no es igual que aquí, que simplemente así información directa, sino que está dentro de una lista. Ahí están los paréntesis cuadrados. Y si hubiera otra pared, nos la pone pues ahí dentro de la lista. Pues ahí está el objeto. Entonces, bueno, aquí el objeto wall sería igual al objeto my wall que estaba atrás, porque pues cogemos lo mismo. De todas las paredes, la primera. En Python comienza de cero. Y hacemos lo mismo. Pues esa pared es la misma información que veíamos antes. Y el tipo de elemento lo tenemos con el type. Pues es este. Bueno, pues es una entidad, una instancia de una entidad. Esos son todos vigas, columnas, paredes, todos son eso. Aquí traer más información, que hay como métodos ya pues, escritos. Si uno el ID, pues le dice que es 171, el nombre, pues, como lo veíamos antes, y el global ID también pues, lo puede traer. Otro método, pues, todos esos son métodos como para traer información general de los elementos. Nos trae propiedades
extracción de cantidades, toda la información que contiene. Y ¿por qué está definida? ¿De quién depende esta pared? Que nos dice de qué líneas, de la 326, de las 41, que a su vez dependen de otras. Entonces, así como que cada línea, todas las líneas están interconectadas en el IFC. Esta librería lo que nos hace es encontrar todas esas condiciones y tener la información que necesitamos. Aquí, pues eso, ¿qué son esas líneas? Las 199, 226, que es con las que está relacionada, que son propiedades de visualización, de cantidades, de refuerzo, pues, todo, un montón de información, ¿no? Pues es un archivo muy rico de información. Ya entrando a la lectura de la geometría, pues que sería lo que nos importa a la hora de generar un modelo estructural, lo primero que hacemos es, bueno, esa librería le importa, esa parte de la librería le importamos, la geometría, pues, importamos esta parte, el comienzo, entonces ya aquí podemos pedirle que nos traiga las configuraciones por defecto en otro objeto, y esta línea es muy importante porque nos va a permitir, nos va a obligar que cada vez que traiga las coordenadas de cada elemento del IFC, utilice como el origen global de todo el modelo. Porque si no se pone esa línea, pues nos trae todo al 0, 0, entonces queda un elemento sobre otro y pues al final no se ve nada de la estructura. Pues eso, solamente cargar configuraciones. Luego entonces le pedimos que nos cree una forma utilizando esa parte de la librería geom, dándole las configuraciones y le decimos de cuál elemento es lo que quiera. Aquí podría decirle my wall o el otro que queríamos la wall. Bueno, aquí lo tengo para que lo haga nos vuelva a traer todas las paredes y nos coja la primera pared. Y de ese vamos a extraer la geometría y ya la guardamos aquí en shape. Y bueno, ya tenemos como la geometría abstraída, la trabajo del IFC, y podemos extraer todos los vértices en ese objeto forma. Entonces la geometría, vértices. Entonces, bueno, ¿cómo nos están los vértices? Nos los traen un tuple grande. El tuple es una estructura de datos de Python. Entonces ahí nos trae, digamos, estas tres primeras corresponden a las coordenadas, perdón, estas tres, a las coordenadas x, y, z de un nodo. Las siguientes tres a otro nodo. Pero pues por facilidad la librería las trae así, todas completas de una, en un tuple continuo. Entonces luego lo vamos a, a dividir en tres para que nos quede x, y, z de cada punto. Esto pues mide, bueno, tiene 24 elementos así, digamos, crudos, pues que son x, y, z, son tres valores para cada punto. De esos 24, pues nos quedan 8. Y pues justamente tiene 8 vértices. Los cuatro vértices de la cara de arriba de la pared y los 4 de la cara de abajo. Son 8 vértices. Bien. Entonces, bueno, aquí qué vamos a hacer. Vemos que, digamos, aquí está este número por 10 a la menos 14. Esto en realidad pues tiene que ser un 0. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Simplemente lo redondeamos utilizando una precisión de 8, pues que eso va a ser bastante preciso y nos trae pues todo a lo que necesitamos. Y bueno, todo esto nos lo convirtió a información digamos, más real. Pues este 0.1 que tenía así, luego de muchos decimales, otros números, pues ya no lo convierte en 0.1 al hacer el redondeo, eso es todo lo que se hace ahí. Ya tenemos todos los vértices, así x, y, z del primero, x, y, z del segundo, así nos lo será la librería. Y luego vamos a traer todos los bordes del elemento. Los bordes del elemento serían 4 de la cara de arriba, 4 de la cara de abajo, y luego 4 que unen esas dos caras. Y pues serían en total 12 bordes, digamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Nos trajo 48 elementos. Entonces, los bordes los define no como coordenadas, porque las coordenadas ya están contenidas en el tuple de los vértices, sino lo trae conectando vértices. Entonces, un elemento, un, un borde va del nodo 0 al nodo 1, del nodo 0 al nodo 2, del 1 al 3. También nos lo trae un tuple así completo, que luego nos toca pues hacerle el split para que nos coja de 2 en 2. Y pues nos trajo 48. 48 sobre 2 pues serían 24. Y no tenemos 24 líneas, tenemos solo 12. Pues esto es algo que tiene la librería. Nos trae duplicadas todos los bordes de cualquier elemento, nos trae duplicados. Como que hace,
uniendo un elemento de I a J y luego de J a I. Entonces, por eso están duplicadas, entonces que, bueno, luego le hacemos un set para que nos elimine todos los duplicados. Entonces, lo que dije, como nos lo trae las dos cosas en tuples continuos, pues le hacemos una comprensión de lista y nos coja pues, de cada tres, y pues eso ya nos coge eso, 0, menos 0, 1, 0, 0, x, y, z pues de cada punto. Pues ahí son efectivamente 8 puntos los que tenemos que tener. Entonces traemos todos los bordes, pues ya las agrupa así, entonces del nodo 0 al nodo 1. Entonces vemos que está repetido, mira, aquí está 0, 1 y aquí también está 0, 1. Están repetidas las líneas. Estando 24, pues eso no es correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos un set, pero, le hacemos set y luego lo volvemos a convertir en lista. Entonces, esa que tenía 24, pues ahora nos pasa a 12, que son justo las líneas que tiene nuestra pared. Entonces, bueno, ya aquí lo que vamos a hacer es, como cada línea está definida solamente por los nodos, pues traer las coordenadas de los nodos y decir, bueno, que la línea va de estas coordenadas a estas coordenadas, para no estar haciendo referencia a la lista de nodos a cada rato, sino pues tener una sola lista con toda la información. Entonces, bueno, pues con esto ya tenemos básicamente todo. Podemos representar toda la estructura, bueno, en este caso solo esa pared, como líneas, donde están todos los bordes de la pared. Y bueno, para visualizar así inicialmente usamos AutoCAD, entonces con esto generamos un script pues, que dibuja esas líneas pues, de I a J, y así pues, dibuja todas las líneas y no lo puedes ver. Ahora tenemos un pantallazo. Y bueno, aquí con esta demostración de Python, em, ya para trabajar con JSON, que era lo que hablamos al comienzo con Cristian. Y pues aquí simplemente es crear un diccionario que tenga la estructura que queremos en el JSON y utilizar la librería JSON para exportar al archivo como tal. Entonces, bueno, aquí lo que está haciendo es generar con valores aleatorios para concreto, acero y aluminio, digamos, si solo como a modo de demostración. Entonces están que creamos dentro del diccionario info, pues una llave de materiales que tiene como valor a otro diccionario, bueno, a un diccionario grande que es todo este, y luego entre ese diccionario hay otra llave, este es para concreto, tenemos otro diccionario que tiene sus valores para hacer, ¿verdad? Luego secciones lo mismo, y entonces, bueno, tenemos ya ese diccionario grande que se llama info, que tiene materiales y tiene secciones como llaves, y pues con toda la información. Y para ya exportarlo a JSON, simplemente, bueno, este que sirve para abrir cualquier tipo de archivo en Python, cualquiera que sea leíble como texto. Entonces abrimos un nuevo archivo con el flag W, que nos permite sobreescribir si ya existe o crearlo si no existe. Y con la librería JSON que importamos al comienzo, pues le hacemos un dump de la info, pues que es ese diccionario que creamos, al archivo, pues que el archivo, este file, es ese que abrió nuevo. Y ya, eso es todo lo que hacemos. Lo exportó correctamente, ahora podemos visualizarlo, ¿no? Pues se llama JSON example. Entonces vamos a abrir. Y aquí está. Eso es exactamente el mismo diccionario que teníamos. Aquí lo formato. Y pues nos lo trae aquí a archivo JSON. Pues que eso fue lo que hicimos. Crear un diccionario con el formato que necesita el programa FrameJS y pues ya importarlo directamente. Entonces, bueno, eso era como más la demostración. Yo creo que, bueno, luego compartimos ese cuaderno de Jupyter por si alguien está interesado en ver cómo funciona la librería. Pero ya volviendo aquí, ahora esto es todo, está como todo lo que se hizo allá en el cuaderno de Jupyter. Entonces, bueno, ahora ese ejemplo grande que mostraba al comienzo, pues es este es dentro de Revit, pues cómo se ve el modelo, pues eso es de
de 4 placas, que solo están las vigas principales y las columnas. Hay diferentes secciones y diferentes luces. Entonces ese es el modelo pues, que estaba en Revit, lo exportamos pues, a IFC. Pues este es mucho más largo, este ya tiene unos 10.345 IDs, pero esos IDs no van pues, del 1 al número más grande, sino no menos, porque aquí solo tenemos 5.104 líneas. Entonces, bueno, igual pues procesamos este archivo pues, con Python utilizando IFC OpenShell. Y pues luego de abstraer las líneas, como lo hicimos en el ejemplo anterior para la pared, pues las podemos dibujar en AutoCAD para ver que todo esté funcionando bien. Esté pues, abstrayendo todo bien y pues ese es el resultado que obtenemos. Pues un modelo así pues de líneas, que se ve como un modelo 3D, pero pues al final son puras líneas que definen a cada elemento. Y pues eso, ahí es como un resultado interesante. Tenemos el IFC, lo pasamos por Python y podemos visualizar la estructura. Que fue un archivo de texto, pero abstrajimos toda la información y tenemos algo que se puede visualizar. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues este modelo, digamos, es como si viera en 3D. Aquí, digamos, se ve una unión de eso, pues todas estas son líneas que están solamente conectadas en esos puntos. Y pues ahora viene el proceso de idealización, pues que sería encontrar la línea media superior en las vigas y pues la línea que va por todo el centro en las columnas, que serían la representación idealizada de, de la estructura de cada elemento. En este caso, pues solamente vigas y columnas. Entonces, ¿por qué en las vigas la línea media de la cara superior y no como las columnas, pues que sea por todo el centro? Porque, bueno, veamos, en este caso se ve, si como esta viga de acá tiene una altura mayor a la otra, si la mandamos por toda la mitad de la viga, no habría que un único nodo en la columna, sino pues habrían dos, entonces como uno el de abajo, el de arriba. Entonces, para evitarnos ese problema, así lo han hecho en algunos papers, pues idealizar con la cara de arriba. Y bueno, así también en Revit también está haciendo que las vigas las idealiza por la línea media de la cara superior de la viga. Y bueno, ¿cuáles fueron los digamos, algoritmos para idealizar pues, los elementos luego de tener la información de los vértices y de los bordes de cada elemento? Pues si queremos llegar a esa línea media, pues este algoritmo funcionaría para cualquier sección transversal. Y bueno, tenemos esa información de esos 8 puntos y las líneas que lo unen. Entonces primero encontramos las que tengan la misma cota, por eso en este momento solo funciona para vigas que sean completamente horizontales. Y entonces luego que tenemos esas 4 líneas que tienen la misma cota, les encontramos el punto medio y todos los puntos medios de cada línea, y luego trazamos todas las líneas posibles. Calculamos pues, las distancias que hay entre cada uno de esos puntos medios, todas las posibles, entonces pues está esa, y pues nos quedamos con la más larga, pues que siempre va a ser justo la que necesitamos, la, la línea media en la cara superior de la viga. Pues ahí ya quedaría idealizada la viga. Luego, para las columnas, pues eso queremos la, esa línea que va por todo el centro de la sección. También funciona pues, para cualquier sección transversal. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos primero es identificar la cara superior. Entonces, todas las líneas que tengan la misma cota, que sean la mayor, y todas las líneas que tengan la misma cota, pero que sean la inferior. Entonces, identificamos esas 4 líneas y a eso le sacamos un promedio en X y en Y. Entonces, el promedio de estas 4 líneas en X y el promedio de las 4 líneas en Y nos entrega pues un solo punto. Lo mismo en la cara inferior. Pues así ya tenemos la, la columna idealizada. Entonces, bueno, compartimos como estos algoritmos que pensamos para idealizar, pues por si, bueno, a alguien se le ocurre uno que funcione más rápido, que sea más general, pues es bienvenido para reemplazar estos algoritmos. Y bueno, ya tenemos un modelo que está idealizado, las vigas y las columnas, pero pues está desconectado. Tenemos la línea media de la cara superior de la viga hasta donde se toca con la cara de la columna. Y bueno, la columna sí, pues de abajo arriba la tiene,
y la parte de arriba sería el nodo. Entonces, bueno, hay que ahora unir ese modelo. Entonces identificamos pues los niveles, dónde están los nodos, donde se unen las vías con las columnas, eso, la punta superior de cada columna, identificamos cuáles son los niveles, buscándolos, pues, bueno, recorriendo todos los nodos y encontrando los niveles. Identificamos los nodos y unimos cada viga a su nodo más cercano. Entonces, pues eso, ese en principio no falla, pues, porque el más cercano es el correcto, ¿no? Entonces no se va a ir a otro piso a unirse la viga, sino que se va al nodo más cercano que tiene. Bueno, ese fue como esos dos algoritmos que están pues sujetos a cualquier mejora que a alguien se le ocurra. Em, para idealizar vigas, para idealizar columnas y para unir el modelo final. Entonces eso igualmente pues lo exportamos a un script que lee AutoCAD para, pues, para poder ver que todo esté funcionando bien y pues ahí tenemos un modelo pues idealizado y unido. Entonces, bueno, ahí ya tenemos toda la información necesaria para poder generar un JSON que nos lea FEM.js. Y bueno, acerca del formato JSON, pues eso es JavaScript Object Notation. Bueno, que pesa muy poco, sirve para hacer intercambio de información. Es como entendible por humanos, uno lo puede leer y pues ver, como vimos en el ejemplo ahorita, pues dónde están los materiales, cuáles son los materiales que están definidos, cuáles son las características de cada material. Y también las máquinas pues lo pueden entender muy fácil. No es muy natural ir de un JSON a un diccionario de Python o de un JSON a uno de JavaScript. Bueno, pues que originalmente pues es de JavaScript, pero pues está también extendido a otros lenguajes. Pues el formato es básicamente ese que veíamos, pues llaves que abren y cierran, y luego pues diferentes claves que tienen sus valores. Entonces, pues como que tiene diferentes hijos cada clave, ¿no? Entonces, esta es principal, menú, y luego pues dentro de eso hay value. Es un ejemplo de Internet. Y bueno, eso es como acerca del JSON, cómo funciona. Y entonces, bueno, para ya poder llevar un JSON al programa y que lo lea, pues necesitamos materiales, secciones. Ahí se le asignó en Python, pues eso significa eh, Concrete Rectangular Beam, una viga rectangular de concreto que tiene esta sección. Entonces, en Python mismo calculamos el área, las inercias, el tipo, que este tipo lo necesita el programa pues para saber cómo lo va a dibujar, el ancho y la altura. Y así pues bueno, para cada sección que necesitemos, los nodos también, pues le pusimos como una etiqueta así, nivel 0, nodo 1, nivel 0, nodo 2, y así pues, para cada nivel, para cada nodo, pues sus coordenadas X, Y, Z para ubicarlo. Luego los frames, pues ahí está la etiqueta, que es la misma pues, que se puede usar en Revit. Entonces, yo quiero el elemento 415.722, ver cuál es en Revit, pues entro esa etiqueta y pues se me muestra cuál es. No sé si está como que sigue conectado el modelo por esta etiqueta. ¿De qué nodo a qué nodo va? Pues aquí está usando la misma notación que se usó a la hora de definir los nodos, qué material y qué sección tiene, pues, tomando lo que ya se definió anteriormente, que es una manera bastante conveniente de definir todas las propiedades. Y luego los soportes, pues eh, dónde está empotrada o simplemente apoyada pues, los nodos, cuáles no están fijos. Y ya pues eso, igual que vimos en el ejemplo, simplemente abrir el archivo nuevo y utilizar el método dump para enviar ese diccionario de Python al archivo. Y ya, entonces, luego de hacer eso, pues se puede leer en el programa, pues que nos da el resultado que veíamos en las primeras diapositivas. Ahí está el completo. Y luego aquí en detalle, pues se ven los soportes que tiene la estructura y la etiqueta de cada uno. Entonces, pues ahí, bueno, eso pues ya es el programa de Christian, que se puede personalizar cómo se ven los soportes, cómo se ven los elementos, las etiquetas, todo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Un flujo que funciona, pues bastante básico, pero que funciona entre un modelo que está en Revit hasta traerlo a un programa de análisis estructural, pues que es FEM.js, que también es código abierto. Bueno, ya por último, esto pues fue todo, es todo lo que llevamos. Y pues bueno, importante, pues, ¿qué sigue?
Primero y muy importante es obtener todas las sugerencias, pues los que están aquí escuchando la charla, ¿no? Si de lo que se dijo al comienzo, de los métodos que se están utilizando para procesar los archivos, pues alguno tiene una idea, una sugerencia, eh, un comentario, ¿no? Todo lo que sea, pues es bienvenido. Alguna experiencia que se haya tenido, ¿no? Algo que sería importante tener en cuenta, pues bienvenido, ¿no? Para darle más forma al proyecto y pues añadir funcionalidad. Luego así, a la hora de pues, ya del trabajo concreto, pues que sigue, pues automatizar el cálculo de las cargas tanto verticales, como arriba, como las laterales, pues la fuerza sísmica utilizando fuerza horizontal equivalente según la NSR para completar el modelo analítico. Pues ahora tiene toda la geometría, todas las restricciones, pero pues no tiene cargas para completar ese modelo. Y también lo que comentábamos con Cristian, pues soportar vigas inclinadas, no únicamente las horizontales. Pero pues básicamente eso era lo que queríamos compartir hoy. Pues, como decía, todos los comentarios, dudas, ideas, sugerencias, pues son más que bienvenidos. Pues ahí estamos trabajando con el profe Martín Estrada, con Dani Santiago Vivas y bueno, digo los tres, estamos trabajando sobre este proyecto. Ahí están nuestros correos para cualquier cosa que nos quieran comentar. Todo está en GitHub, ahí está el link del repositorio. Y bueno, eso era pues todo lo que queríamos compartir. Muchas gracias. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias. Entonces, pues nos gustaría que si tienen preguntas, comentarios, pues como acostumbramos, ¿no? En estas charlas o en la Escuela de Desarrolladores, pues que generar aquí como un ambiente de discusión. Entonces, pues me gustaría saber si alguien tiene algo que aportar, que preguntar, todo, pues adelante prendan sus micrófonos tranquilamente y hablan. Martín. Martín y Oscar, ¿me escuchan? Adelante, Sí, profe. Sí, profe, profe escuchamos. Camilo, más o menos. Hágale. Bueno, ¿ahí sí me escuchan o no? Sí, sí, ahí mejor. Bien, sí, señor. Ah, ok, bueno, muchas gracias. No, pues yo quiero felicitar a Oscar, pues obviamente yo no soy de esta escuela de modelación y digamos que mis conocimientos al respecto son muy limitados, pero evidentemente es un proyecto muy ambicioso, pues lo felicito, lo destaco. Además, digamos que el propósito de integración que tiene, pues está muy claro, está muy coordinado. Pues no, muchas gracias por la explicación y el alcance. Yo creo que con el profe Martín ahí en el grupo de Vinci vamos a tener la oportunidad de incorporar, eh, de preguntarnos cómo estas iniciativas que se están desarrollando internamente puedan llegar a ser, digamos, un complemento de toda la línea de formación. Entonces, creo yo que el trabajo es bien interesante y va en la línea y la filosofía de estos flujos de trabajo es, digamos, que aprovechar al máximo las herramientas y obviamente garantizar que no haya reproceso en de las actividades que se hacen. Entonces, pues mucho ánimo y espero que el proyecto siga andando y siga hacia adelante. Y profe Martín, muchas gracias por la invitación. Vale, profe Camilo, muchas gracias. Muchas gracias y pues con mucho gusto, ¿no? La idea es que todos aportemos, ¿no? No esperen a que Oscar haga la segunda charla y la tercera y la cuarta. Entonces, invitarlos también a todos, pues los chicos del semillero que aporten, ¿no? Hagan una copia del repositorio en su computador y hagan todos los aportes que se puedan. Fíjense que aportes muy importantes también existen en la parte de documentación y ese tipo de cosas, no solamente programar, ¿vale? Revisar lo que se está haciendo. Todo eso son aportes muy válidos e importantes para digamos, para el progreso del proyecto. Entonces, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta, un comentario? Es la nueva industria. Sí, me gustaría, pues primero felicitar a Oscar, ¿no? Creo que es la primera vez que alguien le mete mano a mi programa. Y quería preguntarles eso. Tú comentabas que se te hacía muy cómodo ese formato de JSON. Digamos que una vez más yo, digamos, lo implementé, esa estructura que ustedes ven, precisamente para que fuera fácil agregar
hasta manualmente, ¿no? Agregar un nuevo elemento, agregar una nueva sección, agregar un nuevo frame, una nueva carga, apoyos, etcétera, etcétera. Y sí, me gustaría de pronto preguntarte qué tal te pareció cómo organicé la información, porque yo sí no fui tan juicioso como tú de mirar algún paper, sino que lo hice un poco, digamos, lo que me salió en su momento, ¿no? Entonces no he tenido esa retroalimentación de alguien, pues porque todavía no termino el programa, ¿no? Todavía no es como 100% funcional. Entonces sería eso, como viste la información organizada en ese JSON que lee FMGS. Me pareció súper bien eso porque, o sea, bueno, es como lo óptimo, ¿no? Que no en cada frame se esté definiendo material y sección, sino pues que todos sean como objetos referenciables y pues aquí solamente los llamo a la hora de definir los frames. Lo único así, bueno, pues es bastante claro así a la hora de declarar los soportes, pues dónde está restringido y dónde no está restringido, así como para cada uno, para cada desplazamiento y cada rotación. Algo que he visto que usan em, es en en una sola cadena, definir em, los seis, los seis, digamos, bueno, rotaciones y desplazamientos. Entonces, eso que es en una sola cadena de 6 caracteres, colocan F si está fijo y, y, y R si está libre. Entonces, pues es más corto, pero pues no se puede perder, bueno, cuál es el primero, el segundo, el tercero. Pero bueno, es como lo único que he visto así que, que hagan en otros programas. Pero si no, nomás me parece muy conveniente. Así como dices, pues uno hasta manualmente puede agregar una sección, agregar un, un frame, pues lo que sea. Sí, con relación a cómo, digamos, describir el apoyo en la estructura, sí me he cuestionado, digamos, si es necesario de pronto poner los 6 grados de libertad para de pronto decir solo uno está restringido, ¿no? Entonces, sí, yo también he estado pensando eso, ¿no? Que de pronto solo sea como el grado de libertad que está restringido y ya, sin que aparezca la lista. Pero sí, igual como pues ustedes, digamos, están deseosos pues, de los aportes y comentarios de los futuros usuarios, yo también estoy un poquito así, ¿no? Otra pregunta, creo que ahorita, digamos, es un poco improbable ver este flujo que presentaste con elementos inclinados precisamente por lo que nos comentabas, ¿no? El algoritmo que ustedes tienen para definir esa línea que está representando pues el objeto tridimensional, llámese columna, llámese viga, solo funcionaría para elementos, digamos, horizontales, ¿verdad? Sí, sí. Muchachos, en ese aspecto a mí se me ocurre que uno podría, desde, desde el archivo IFC, no, no obtener geométricamente la línea superior que define la dirección y la posición del elemento, sino buscar ahí en la información de la viga o del elemento cuáles son los otros elementos con los cuales está conectado. Y entonces los nudos se definen únicamente con las líneas que van por el centroide de las columnas, ahí quedan definidos los nudos, y si las vigas tienen la información de cuáles son las columnas que están conectadas, pues uno podría buscar cuáles son los nudos de esas columnas y automáticamente trazar la línea, pues o generar la línea solamente a partir de los nudos, pero no con la geometría de los vértices de la viga, sino con la información de cuáles son las conexiones que tiene esa viga. No sé si esa información se guarda en el IFC. Yo creo que sí está, profe. No me he puesto a mirar, pues este es como el prototipo así muy básico, pero sí, hay mucho por optimizar. Y ahí sí, voy a ver si eso, que si guarda la relación con los otros elementos, y pues ahí sí lo podríamos simplificar. Sí, sí, sí. Otra pregunta, Oscar. ¿Programas BIM que no sean Revit, digamos, si tenemos o estamos un poco sujetos
a utilizar pues estas tecnologías a código cerrado? Pues así que nos permita modelar y todo, como exportar el IFC completo, que se tenga como acceso a otro software. Yo creo que no. Pues la universidad lo que nos da es solo Autodesk. Y, y sí, o sea, Sí, bueno, creo que estamos pero limitados a ese. exacto, yo digamos lo pregunto un poco más inclinado a tecnologías libres, ¿no? Porque digamos una de las cosas que hemos conversado con el profesor Martínez, pues un ejercicio libre de la ingeniería, ¿no? Que uno no dependa pues de estas tecnologías que sí son muy buenas, ¿no? AutoCAD es una maravilla y Revit pues tiene lo suyo, pero pues esas licencias tan costosas como tú los comentabas y al final uno termina bien adquiriendo pues digamos esos programas a partir de por medio de la universidad o comillas pirateándolo, entonces digamos que también digamos se me hace como algo a tener en cuenta, ¿no? Todas estas tecnologías pues uno quisiera que estuvieran libres, entonces como para ampliar la discusión en torno a eso también, ¿no? Sí, muchachos, yo ahí les complemento un poquito. Efectivamente, digamos que el corazón y el espíritu principal de todo lo que se desarrolla acá en el semillero es pues intentar, como decía Cristian, el desarrollo libre de la ingeniería o de cualquier profesión pues que nosotros vayamos a ejercer después más adelante. En cuanto a que si podemos utilizar un software diferente a Revit, pues en la universidad se tienen más licencias, no solamente la de Revit, también está la licencia, por ejemplo, de todos los programas de la casa Bentley, el que mostraba Oscar también en su presentación del StatPro, esa licencia también se tiene ahí para la universidad, pero sigue siendo un software licenciado, sigue siendo un software privativo y pues digamos que tiene esas limitaciones que ya todos conocemos. Nosotros, digamos que el desarrollo de estos proyectos, no solamente este de BIM, sino el de la base de datos en geotecnia, pues estamos pensando a futuro cambiar esa filosofía y cambiar esa manera de trabajar. Entonces, BIM principalmente se concentra en la transferencia de información, no específicamente en la parte de análisis estructural o el modelado del edificio tridimensional para arquitectura o el diseño de la red hidráulica, ¿sí? Ninguno de esos programas, digamos, es en sí mismo un programa BIM. Esos programas son específicos para lo que fueron diseñados. Y la metodología BIM se concentra es en la transferencia de información entre esos programas. ¿Listos? Entonces, nosotros, pues, digamos que por los gustos personales, pues nos estamos concentrando es en la transferencia de información desde el proyecto arquitectónico hacia el programa de análisis estructural, pues porque nos interesamos particularmente en la parte de análisis estructural. Y ya el programa de análisis estructural, pues podríamos utilizar, por ejemplo, el que desarrolló Cristian o uno que uno mismo desarrolle, o el que quiera podría utilizar también un software licenciado, si es que quiere y tiene la plata para pagarlo. Bueno, eso no, digamos que a mí no me gusta, pero tampoco tendría nada de malo si alguien lo quiere utilizar, ¿sí? Entonces, pues efectivamente, ¿sí? Toda esta transferencia de información queremos que sea lo más limpia posible para que los que quieran, y me incluyo yo ahí, pues puedan utilizar software libre sin estar obligados a ese software licenciado. Y esa es una de las ventajas principales de toda esta metodología BIM y de cómo se está moviendo en el mundo, es que está utilizando estándares internacionales y ese estándar es abierto. Ese formato IFC, que es desarrollado por la empresa Building Smart, es un formato open source también, es abierto. Entonces, pues digamos que eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. En el mundo se ve que se mueven algunas cosas en una buena dirección, no todo, pero por lo menos esto sí se está moviendo en una buena dirección, que es utilizar esos formatos abiertos para que por lo menos nosotros que nos gusta lo de código abierto, pues podemos utilizarlo. Sí. Ahí he hecho la puya tal vez de que esos programas de Bentley, a ellos les gusta utilizar su propio formato.
Si ellos son pues un software privativo y así como Microsoft Office, por ejemplo, les gusta utilizar sus propios formatos, todos creemos que el formato doc y XLS y esos son los formatos estándar, pero eso no es un estándar internacional. Los formatos estándar internacional son los que utiliza LibreOffice, por ejemplo. Lo mismo le pasa a Bentley. Ellos son una empresa privada, ¿sí? Y entonces esos programas, yo no sé por qué ellos decidieron que iban a utilizar sus propios formatos, que solamente funcionan en esos programas de Bentley. Ellos son programas muy grandes y efectivamente tienen manera de exportar también un IFC, pero su forma nativa de trabajar no es con el formato internacional. Entonces, pues ahí, digamos que baja puntos la casa Bentley, pero bueno, también se puede usar. Sí. Eso ayudó, eso ayudó. Muchachos, ¿alguien más? Pero además Yo creo que para ahí seguir, digamos, un poco ampliando la discusión, sería chévere tener, digamos, un programita que, pues, de una vez haga la importación de, pues, de estos archivos IFC y exporte a JSON, por ejemplo, para FemJS, ¿no? Tener un motorcito ahí no sé, suba su archivo .ifc y nosotros aquí le cargamos la estructura pues, con la información que podamos leer, ¿no? Sería, pues, como también un proyecto interesante. Sí, Cristian, justo eso iba a decir. Digamos que con el desarrollo que hemos estado haciendo aquí con Oscar, pues hemos pensado que pues cuando ya esté más maduro, este algoritmo, digamos, de transferir esa información, pues es una cosa que se podría incluir después, más adelante, como pues una función, digamos, ahí en FemJS, que dentro de la interfaz gráfica de FemJS, uno pueda simplemente con un comando importar IFC, el nombre del archivo, y ya quede todo importado, o sea, que haga automáticamente todo ese procedimiento que nos mostró Oscar, ¿sí? Y se pueda importar directamente la información y al mismo tiempo genere un JSON para que si uno quiere leer la información o en el IFC o en el JSON, pues la pueda leer si es que quiere hacerlo. Igual, ese mismo formato JSON, ahí como para contarle a Oscar y al resto, ese mismo formato, exactamente el mismo, se puede leer también desde PyFem, que es el programa que realmente hace los cálculos de análisis estructural que desarrollamos también con Cristian. Entonces, es muy interesante haber podido extraer la información del IFC y transformarla o reescribirla en este formato JSON, porque no solamente la podemos visualizar en FemJS, sino que además podemos hacer ya el análisis estructural en PyFem. Ujú. Sí. Lo hemos dicho. Ojalá, digamos, la gente que nos está acompañando también algún día, digamos, se emocione tanto que los podamos oír a ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Se siente uno un poco solo aquí, como que no hacen preguntas, ¿no? Ojalá participáramos y no solamente participar acá en la charla, muchachos, sino participar en el desarrollo del programa. El proyecto es abierto, libre, la palabra que ustedes quieran utilizar, está ahí disponible en GitHub y para que ustedes hagan un clon de ese repositorio en su computador y hagan todos los aportes que puedan. Sí, todos, desde corregir un error ortográfico hasta implementar nuevas, no sé, aplicaciones asociadas a este mismo programa, no sé, todo lo que quieran. ¿Listos? Entonces, pues muchachos, no sé si no tenemos más comentarios y preguntas. Ah, Leonardo, creo que iba a decir algo. Sí, sí, señor. Disculpe, profe, una preguntita. Si uno está interesado, digamos, en aportar como para este proyecto que acabo de mostrar Oscar, presentar Oscar, ¿cómo sería como el paso inicial? Mirar el repositorio en GitHub y comenzar
entenderlo y aportar ahí en GitHub, o, o ya sería comunicándose con ustedes, no sé, ahí. ¿Cómo Sí, sería? señor, pues déjame te presento mi pantalla y buscamos acá en GitHub. Les doy una medio pista, pero la verdad es que estamos también con Oscar preparando una sesión de la Escuela de Desarrolladores para que nos haga como una explicación o una especie de tutorial de cómo hacer esos aportes y cómo poder colaborar activamente en estos proyectos. Entonces, ustedes deberían, digamos que los que quieran aportar de alguna manera en uno de los proyectos, pues deberían tener una cuenta en esta página de GitHub. ¿Sí? Esa que están viendo ustedes ahí en pantalla es mi página personal, digamos. ¿Sí? Martín Estrada Mejía, y ahí está, me pueden encontrar con Mestradam, que es mi mismo correo de la universidad. Y los repositorios son los lugares como, algo así como las carpetas en donde uno guarda. Cada repositorio pues es un proyecto, digamos, de programación que uno está haciendo. Entonces, como si fueran carpetas, y dentro de esas carpetas pues uno guarda ahí todos sus archivos, todo lo que esté programando. ¿Sí? Hay una de estas páginas de GitHub que es la del semillero. ¿Sí? Entonces, esta es la mía personal. Ustedes deberían tener una de ustedes personal, ¿sí? Y pueden hacer parte también del semillero. Fíjense que en las organizaciones hay una organización que se llama Simón o Semillero de Investigación en Modelación Numérica. Espérense, yo hago clic ahí. Es esta. ¿Sí? Pueden acceder a esa página escribiendo directamente eso, github.com/semillero modelación numérica UN. ¿Listos? Y llegarían a esta y ustedes pueden ver los repositorios. Pues digamos que es una página que no es muy activa en cuanto a que no tiene pues cientos de repositorios y proyectos funcionando todos al mismo tiempo. Pues no, sí, estamos comenzando y tenemos pocos proyectos. Los dos que se están moviendo últimamente, como les decía, son estos dos, IFC Processing y GeoDB. GeoDB fue la charla que tuvimos la vez pasada de la base de datos en geotecnia, y la de hoy pues es este IFC Processing. Entonces, lo principal es que ustedes accedan ahí al que quieren, digamos IFC Processing, ¿sí? Y aquí a la derecha, arriba a la derecha, tienen un botoncito que se llama Fork, ¿listo? Como tenedor, pues, Fork. ¿Listos? Entonces ustedes hacen clic ahí en Fork y ellos, pues yo ya lo tengo copiado, ¿sí? Pero él les va a decir aquí como, ¿dónde quiere hacer ese fork? O sea, ¿dónde quiere hacer esa copia del repositorio? Entonces yo le digo que en mi cuenta personal, en Mestradam. Entonces él va y la copia ahí. ¿Listos? Y ya cuando ustedes la tengan ahí en su propia cuenta personal, ya pueden descargarlo en su computador y hacer todos los aportes que ustedes quieran. Digamos que esa sería como la forma de hacer aportes grandes. Por ahora, como para ir conociendo el proyecto, pues yo les recomiendo que entren acá, miren un poco toda la información. Aquí acabamos de agregar algunas cositas nuevas, ¿sí? Bueno, este README toca completarlo, que eso es como el resumen del proyecto, pero tienen ustedes, por ejemplo, unos archivos acá que pueden mirar, ¿sí? Este contributing, si hacen clic ahí, pues son algunos lineamientos, sí, pues tampoco así nada del otro mundo muy completo, pero son los lineamientos principales de cómo poder colaborar, ¿sí? Con el proyecto, ¿sí? O si entran directamente a los archivos, pues van a ver el código ahí directamente, lo pueden ver aquí en la página sin necesidad de descargarlo. Entonces, como les decía, una de las primeras cosas que ustedes deben hacer es ir aquí, fíjense que ya estamos mirando el código en la pestaña de código. Entonces, ir a la siguiente pestaña que se llama Issues o, no sé, problemas o aspectos o lo que sea, ¿sí? Y ahí, en este momento tenemos un issue abierto, que es este, JSON Exporting, Export Model. Entonces, ustedes pueden entrar ahí, ¿sí? Ver cuáles son los comentarios, lo que se está haciendo. Pueden dejar ustedes comentarios, pueden preguntar de qué se trata ese issue, qué es lo que están haciendo. ¿Listos? También pueden entrar aquí a proyectos. ¿Sí? Y en los proyectos, pues ver cuáles son las tareas que se supone que faltan por hacer, cuáles están en progreso, cuáles ya se hicieron.
¿listos? Pero sobre todo, pues hacer el fork de su proyecto y empezar a entender ese proyecto. No se queden leyendo eternamente y esperando que dentro de 6 meses entiendan más o menos cómo es el proyecto. No, pregunten, ¿sí? Pregunten a las personas que han estado colaborando con el proyecto para que les puedan explicar y puedan entender fácilmente pues de qué se trata el proyecto y cómo pueden ayudar. ¿Listos? Entonces, lo primero es tener su cuenta en GitHub, ir aquí a la cuenta del semillero y hacer un fork del proyecto que les interese, ¿sí? Como les decía, con Oscar estamos cuadrando a ver si hacemos otra escuela de desarrolladores para eso específicamente, para que él nos cuente cómo ha estado colaborando con este proyecto y cómo pues los invitamos a ustedes a que contribuyan también de alguna manera. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Y una pregunta, ¿este código se puede leer como en cualquier IDE o uno en específico que recomiende? No. Sí, más o menos, más o menos. Eso cada quien se va, digamos, armando de sus propias herramientas. Sí, entonces, por ejemplo, yo vi que Oscar utiliza el editor de texto Code, pues, o el de Microsoft, sí, VS Notepad Code. Plus Plus se llama. Sí, Por ahí vi que también utilizaba como Notepad, ¿no? Plus Plus y VS Code, sí, señor. VS Code, vi que lo usó. Yo personalmente uso Vim. Cristian utiliza VS Code y últimamente ha estado interesado por aprender Emacs. Eso hay de todo, Leonardo. Cada quien utiliza la herramienta que mejor le funcione, la que más le guste, con la que mejor trabaje. Ya pensando en IDEs, pues ya yo no lo sé, porque si te fijas en los archivos de estos proyectos, pues todos trabajan diferentes lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, solamente en lo que nos mostró Oscar, ya tenemos JavaScript, que es el lenguaje principal en el que está escrito FemJS. Tenemos JSON, que es la base de datos, digamos, de la información de la estructura. Tenemos Python, tenemos IFC. Entonces, algunos de los IFC son como muy específicos y muy orientados a utilizar un único lenguaje, ¿sí? Pero naturalmente también hay IFCs que trabajan con muchísimos lenguajes. Entonces, que si se puede con todos, pues yo no sabría decirte ahora con certeza si todos los IDEs te permiten trabajar con estos archivos. O sea, trabajar con los archivos sí. El problema es que demuestre bien los colorcitos y que reconozca bien las variables y que reconozca las relaciones entre unas variables y otras. Eso no sé si sí lo hacen todos los IDEs. Sí, como te digo, yo personalmente trabajo con Vim, que es un editor de texto plano y ya uno le puede poner plugins y cosas y me muestra el código de una manera o de otra, como yo quiera. ¿Sí? Puedes utilizar un IDE muy completo. ¿Mm? Ese VS Code es una cosa intermedia entre un editor de texto y un IDE. Bueno, sí, cada quien como quiera. Desde bloc de notas, ojalá no usen bloc de notas, pero desde bloc de notas se podría utilizar. Listo, profe, muchas gracias. Listos. Algún día hacemos también una escuela de desarrolladores hablando de editores de texto para que nos enteremos de lo que usan todos. Mm. Listo, chicos. Entonces, nuevamente muchas gracias a todos por asistir y por estar aquí pues poniendo atención y enterarse del proyecto. Los invito nuevamente a que participen colaborando con el proyecto de la manera que ustedes quieran. Y principalmente, pues felicitar a Oscar, ¿no? Que es el que ha estado como a la cabeza del proyecto y ha hecho, pues, pues la mayoría de adelantos hasta ahora. ¿Listos? Entonces, pues muchachos, que descansen. Buen fin de semana. ¿Listos? Sí, felicitaciones, Oscar. Muy chévere todo. Muchas Bueno, gracias. gracias, Muchas pues ha gracias. sido trabajo ahí, sale. Muchas gracias. Bueno, chicos. Listos, entonces.